Vivimos momentos muy delicados porque recibimos continuamente estímulos de juegos blanqueados como algo que no está mal. Parece que se nos olvida en ocasiones, ¿no?, que el juego actúa como la droga, provoca la misma adicción, pero en este sentido sin sustancia. Cada vez necesitan más dinero, cada vez necesitan más tiempo y cada vez son más jóvenes. Una adicción que no es ningún juego. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Francisco Amador, redacción de En Andaluz, hola. Hola, Antonio. Adolescentes y jóvenes han normalizado absolutamente el juego. Acceder a él es más fácil que nunca. Se promociona con bastante facilidad a través de las redes sociales. Y cada vez es más fácil ver a quienes aprovechan los descansos en el instituto apostando en salas de juego o dedicando su tiempo libre a invertir en productos online que acaban arruinándoles. ¿Podemos ponerle cifras a esta realidad en Andalucía? Y para ello acudimos al sistema de información del Plan Andaluz de Drogas y Adicciones de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Solo el año pasado, 2.795 andaluces fueron atendidos por juego patológico y adicciones sin sustancia. ¿Y estos datos nos permiten trazar también su perfil? La mayoría son hombres. De todos los atendidos el año pasado, 300 eran mujeres. Y podemos ir más allá. Según el informe de adicciones comportamentales del Observatorio Español de Drogas y Adicciones, la media de edad con la que los menores empiezan a jugar se sitúa cerca de los 15 años. Es tan preocupante el aumento de la adicción al juego, especialmente el online, en los menores de 25 años, que la Consejería de Salud y Familia está diseñando programas específicos de prevención y atención a adolescentes y jóvenes en su Plan Andaluz sobre drogas y adicciones. ¿De qué tipo de juego estamos hablando? Del juego que se hace de forma presencial, como puede ser la lotería, la primitiva o la bonoloto, pero también a los rascas, a las quinielas de fútbol y a las apuestas deportivas. La oferta en el juego es muy amplia y la capacidad de generar adicción también lo es, alertan los expertos. Gracias, Fran. Son muchos los testimonios que pueden guiarnos por esta realidad a la que queremos acercarnos y por eso queremos incorporar a Paco Abad, el expresidente de la Federación Andaluza de Jugadores de Azar. Lleva décadas trabajando con personas jóvenes y que no lo son ya tanto. Hola, Paco. Hola. El perfil del nuevo ludópata es el de un joven cada vez más joven. ¿Qué dinero se juegan y cómo se lo juegan? Bueno, el perfil del jugador ha cambiado mucho en estos últimos años, ¿no? Antes hablábamos de una persona entre 45 y 50 años y ahora podemos hablar de un chaval entre 18 y 25. Son los que principalmente se acercan por nuestras asociaciones a pedir ayuda. También podemos hablar que muchos de ellos ya vienen con una deuda muy importante, han tenido contacto con el mundo laboral. Y bueno, y eso le permite endeudarse y jugar más de la cuenta. ¿Qué impacto está teniendo el juego en toda una generación? Bueno, el juego está haciendo mucho daño en esta generación, a pesar de que esto pues muchas veces se toma chufle, ¿no? Nosotros lo estamos viendo cómo estos chavales pues llegan ya, y muchos de ellos hipotecados para toda una vida entera. No tienen otro camino, no van a tener otro camino que mal vivir como consecuencia de estas deudas, ¿no? Por lo tanto, está creando un impacto totalmente negativo en nuestra juventud. ¿A través de qué puertas del juego entran en la adicción? Bueno, los chavales entran principalmente a través de juegos online y las apuestas deportivas, ¿no? Y las apuestas deportivas se pueden hacer en cualquier sitio, ¿no? Es decir, en los salones de juego, pues ahí se pueden crear apuestas deportivas, ¿no? Y también a través de los dispositivos, a través de ordenadores, móviles, etc., ¿no? ¿Cómo es posible que los nuevos jugadores empiecen a serlo incluso cuando aún son menores? Bueno, pues esto es posible porque, los salones de juego están muy cerca de los institutos y colegios. Es fácil ver cómo un chaval que a lo mejor pues
que sus padres le dan entre 3 o 4 euros en un día, en una mañana, para que tomen un bocadillo, para tal, es muy fácil de verlo y acercarse a los salones de juego, donde muchos de estos menores esperan en la puerta a que el mayor de edad pues les saque la apuesta deportiva, ¿no? Por lo tanto, esto es una forma de entrar también al juego y iniciarse estos chicos. También no se nos pueden olvidar las tragaperras que están en los bares, que no hay ningún tipo de control, ¿no? Que solamente está el dueño y bueno, y en cualquier momento que esté ocupado, esté pues entretenido, pues este tipo de máquinas no hay ningún control sobre ellas, ¿no? También, bueno, es fácil ver muchas veces a nuestros menores jugando en compañía de sus padres, ¿no? De un divertimento o viendo a sus padres de jugar, ¿no? Por lo tanto, esto es una forma también y una puerta para entrar al juego, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la administración en todo esto? ¿Está haciendo todo lo que puede y sobre todo lo que debe? La administración tendría que esforzarse. Es verdad que en estos últimos años se han hecho algunas cosas, pero bueno, de aquí atrás pues no se había hecho nada. Simplemente pues dejar de alguna manera que el juego fluyese y que esto pasase, ¿no? Pero lo que hemos visto es que en estos últimos años pues lo que ha llegado ha sido una ola que va a arrastrar concretamente a una generación de chavales y lo va a arrastrar totalmente a la ruina, ¿no? Por lo tanto, las administraciones deben de tomar esto en serio, deben de empezar a apoyar programas de prevención, pero programas de prevención directos hacia el juego, no programas de prevención de redes sociales, de nuevas tecnologías, que son necesarios, ¿no? Pero deben de ser programas diana, programas que hablen concretamente de la problemática del juego, que hable de los perjuicios del juego y además una parte muy importante, no podemos olvidar que nos están vendiendo el juego responsable y el juego responsable no habla en ningún momento de adicción, ¿no? Y el juego crea adicción. Paco Abad, gracias. Alejandro Torre es periodista. Su rehabilitación comenzó con 21 años, era un adicto al juego y solo después de casi 3 años pudo escribir en Twitter y compartirlo con todos que le habían dado el alta. Su mensaje se hizo viral y desde entonces ha compartido su experiencia en las redes y sobre todo ha aportado una visión crítica a una realidad a veces muy desconocida. La adicción se viste con nuevos trajes, rascas, criptos, cajas de recompensa en los videojuegos. ¿Dónde están las nuevas amenazas para jóvenes y adolescentes? Las amenazas están por todas partes y quizás eso es lo que es realmente peligroso de la situación. La juventud española es jugadora y no lo digo yo, lo dicen los datos. España es el país europeo con mayor tasa de ludópatas entre 14 y 21 años y esto no debe ser casualidad. Por un lado, creo que hay que evidenciar que la actividad comercial del juego en nuestro país ha tenido un aumento sumamente exponencial y de ahí podríamos hablar de 3 factores que me parecen diferenciales. En primer lugar, la aparición del juego online legalizado en 2011 en nuestro territorio, que ha provocado que a golpe de un clic encontremos una infinidad de ofertas de juegos, que van desde las antiguas tragaperras a apostar en un partido de la Liga China. Claro, y esto viene de la mano de un anonimato y de su fácil accesibilidad. En segundo lugar, la plaga de estos negocios en los barrios más populares. Hay que fijarse que el juego encuentra siempre dinero donde menos dinero hay, por lo que no es especulativo afirmar que operan en los barrios para aprovecharse de las necesidades de las personas. Y en tercer lugar, un aumento del juego público, en consonancia con el lavado de cara que le da el gobierno, ¿no? Donde parece que rascar o comprar lotería pues, no está tan mal. Y de ahí que sus anuncios tampoco hayan desaparecido. O que la ONCE, una organización de origen franquista, esté libre de pagar impuestos por la actividad comercial de su juego. O que sus propios trabajadores en 2022, que son personas con capacidades diferentes, solo sirvan para ellos para vender cupones, ¿no? Si a esto le sumamos que la juventud en España es cada vez más precaria, que no hay alternativas de ocio digno, que es más caro ir a un cine que ir a una casa de apuestas, pues tendremos el resultado que sin duda que estamos poniendo en peligro al futuro de nuestra juventud. Decías en un reciente hilo que invertir en cripto es como ir a un casino. ¿Es una nueva rama de la ludopatía? Bueno, sí, escribí un hilo sobre el tema en virtud de la situación que se nos avecina y que en mi opinión no estamos preparados.
La tecnología blockchain, en mi opinión, es un fraude que pretende, mediante la falsa descentralización, que la clase trabajadora invierta su dinero real ganado con el sudor de su frente, y que el blockchain no es ni la solución a la pobreza ni la esperanza democrática de un mercado. Y me recuerda mucho a las casas de apuestas por dos aspectos. Su fácil accesibilidad, es decir, cualquiera puede invertir, no hace falta cantidades ingentes de dinero, y su volatilidad, es como ir al casino, es cuestión de tener un golpe de suerte. Es un vivo ejemplo de lo que se empieza a acuñar como la cultura del pelotazo, que de base tiene algo que evidencia que ya tenemos que estar fastidiados para que, con ánimo de mejorar nuestras situaciones, tengamos que jugarnos nuestro dinero. No sé si me explico. Ya existen ludópatas en el fenómeno de las criptos, ya hay personas que lo han perdido todo, y aunque vaya a veces en contra de un pensamiento general, no lo han hecho porque así lo han elegido, lo han hecho porque están enfermos y necesitan ayuda. Yo no soy vidente, ni mucho menos, pero vaticino que habrá un aumento de personas con ludopatía de las manos de los criptoactivos en muy poco tiempo. La inmediatez que nos dan nuestro ordenador y nuestro móvil se ha convertido en la principal puerta de entrada a las nuevas adicciones al juego. La inmediatez es muy importante, y los estímulos de refuerzo ligados al propio juego también. Los técnicos además hacen mucho hincapié en ese sentido. Lo que denominamos el yo ya, ¿no? Lo queremos todo y lo queremos rápido y lo queremos bien. Y además que es por ello por lo que las casas de apuestas de los barrios ya no se llaman Casa de Apuestas Manolo o Salón de Juegos Manolo, y se llaman Codere y Sportium, para que puedas jugar online y no tener que esperar a cobrar tras un giro bancario de unos días, sino que te bajes con la bata puesta a recoger tu dinero en la casa de apuestas debajo de tu bloque, ¿no? No es algo casual, como venimos diciendo. ¿Vivimos en un momento en el que nos hacen creer que lo jugado, bien jugado está? Vivimos un momento muy delicados porque recibimos continuamente estímulos de juegos blanqueados como algo que no está mal. Parece que se nos olvida en ocasiones, ¿no?, que el juego actúa como la droga, provoca la misma adicción, pero en este sentido sin sustancia. Si tuviéramos un camello debajo de casa vendiéndole hachís a los niños en la puerta de una escuela, pues seguro que no lo miraríamos bien. Pero es que esto es lo mismo que ocurre con el juego, pero claro, es complicado que esta opinión cale en la sociedad de un día para otro. Y desde mi humilde opinión, esto solo se vence con información, con desmentir los bulos del bien jugado, con hacer que la sociedad se haga partícipe de una lucha que no distingue de colores, y creo que ahí, por ejemplo, el buen periodismo debe tener un papel fundamental, porque si nos mienten, alguien está intentando decidir por nosotros, y eso no me parece justo. Entiendo que debe ser poco a poco y que los datos, los testimonios y los estudios deben ser la base primordial para sostener que el bien jugado pues no está tan bien. ¿Del infierno de la ludopatía se sale? De la ludopatía se sale, y ese infierno se sale. Yo soy un ejemplo práctico de lo que es ser ludópata y hacer una rehabilitación. Nunca me he escondido de ello, porque no considero que haya matado a nadie, ¿no? Entonces no siento vergüenza nunca en decirlo. Pero sí que es cierto que hay algo que destacar, que se sale acudiendo a una rehabilitación, yendo a una asociación donde te den la medicina que tú necesitas. Yo tenía un compañero en rehabilitación que decía que la ludopatía era la única enfermedad que se curaba hablando y sin dinero, ¿no? Y era eso, acudiendo a tu grupo de terapia, ¿no? Y durante un tiempo de tu vida, pues alejándote del dinero, y para aprender a hacer un uso responsable de él, ¿no? El gran problema que yo veo aquí es que, aunque muchas veces se sale del infierno de la ludopatía, las consecuencias son muy altas, ¿no? Hay muchas personas que hacen una rehabilitación y 10 años después siguen pagando las consecuencias de la adicción. Sin decir, además, que hay otras personas que nunca llegan a salir, ¿no? Porque toman las decisiones a veces precipitadas de acabar con su vida, ¿no? El suicidio es una causa por culpa del juego, ¿no? Y creo que siempre es bueno destacarlo, ¿no? Mi madre me dice mucho que si no lo pruebas, no lo temas, o algo así, ¿no? Y es verdad, ¿no? Si la mejor forma de no ser ludópata es no meter un euro, ¿no? No, aunque nos digan lo del juego responsable y tal, no conozco a ningún ludópata que no haya empezado jugando con responsabilidad. Entonces, para mí, en mi opinión, se sale, pero mucho ojo y mejor no empezar. Quiero incorporar a una última voz, es la de Raquel Castro. Ella es psicóloga sanitaria especializada en adicciones. Hola, Raquel. Hola, Antonio, encantada de saludarte. ¿Cómo reconoce uno mismo que ha pasado la frontera del juego como un juego para ser un adicto? ¿Y cómo puede reconocerlo también en nuestro entorno?
Bueno, verá, en mi opinión, cada día se hace más difícil que la persona reconozca el problema porque sencillamente cada vez se normalizan más las conductas, pues como el beber, el comprar y también, por supuesto, el jugar. La persona pues piensa que juega lo normal. Empieza a pensar que puede tener un problema pues cuando gasta una cantidad más excesiva para su economía o esto se repite en el tiempo, cuando genera también alguna deuda de la que no puede salir, cuando a lo mejor empieza a flaquear pues en el trabajo o en los estudios, pero esto no significa que lo verbalice a la familia, porque en la mayoría de los casos piensan que lo pueden solucionar por sí mismos. Las personas adictas en general pasan por distintas fases hasta llegar a tener una conciencia del problema. De hecho, algunos llegan a tratamiento sin tener esa conciencia del problema. Acuden a lo mejor pues, por presión familiar, por presión judicial, etcétera. Y otros sí que llegan teniendo ya esa conciencia del problema. Luego, por otro lado, ¿cómo puede darse cuenta el entorno? Pues a veces la clave es el dinero, pero claro, no en todos los casos la familia tiene acceso a ver los gastos y cuando se dan cuenta de ello es porque ya hay un déficit muy evidente. También tenemos otra pista que pueden ser los cambios de humor, como estar muy irritable o por el contrario el aislarse. Si el juego es online, pues también pasar mucho tiempo pegado al teléfono o al ordenador y si es presencial, pues ausencias pues con distintas excusas. Estar también pues ausente o despistado, normalmente tienen en mente el juego. También aparecen mentiras y finalmente pues el que se pueda pedir dinero a otras personas con distintas justificaciones. Eso también nos puede dar pistas de que hay un problema. ¿Qué lleva a un adolescente, a un joven, a ser un adicto al juego? Pues buena pregunta. ¿Qué lleva a un adolescente a ser un adicto al joven o al juego o a un joven? Pues los factores, la verdad es que son muy diversos. Esta pregunta tiene su aqué. Tiene mucho que ver también con esta pregunta con mi creencia y la de muchos compañeros de que el juego responsable no existe. Por supuesto, no existe un juego responsable para el que ya es adicto, pero tampoco creemos que haya un juego responsable para personas que no tienen un problema con el juego. Y te explico. Uno de los factores, por ejemplo, es el educacional, lo que vamos aprendiendo y normalizando a lo largo de nuestra vida en cuanto al juego, en cuanto a los consumos, el valor del dinero, los límites y todo esto. Este factor educacional es influyente. Otro factor sería el social, la sociedad en la que cada individuo convive. Una sociedad de consumo donde dichos consumos, y no hablo solamente de sustancias, sino pues, de otro tipo de conductas también, se normalizan y pues evidentemente es influyente. Y esto enlaza también con el tema de la publicidad en la sociedad, que lógicamente esta publicidad está diseñada para influir en la conducta de las personas. Otro factor influyente sería, por supuesto, el individual, la vulnerabilidad de cada persona, pues su personalidad, la gestión emocional, el afrontamiento de problemas, etcétera. Y por último, y quizá el más importante, la propia estructura de los juegos de azar, que están diseñados para generar que cada vez se juegue más. Y un tipo de juego que cada vez sea más impulsivo. Se utilizan, por ejemplo, en los juegos de azar, utilizan los 3 refuerzos que existen en psicología y para que todos podamos entendernos, un refuerzo significa un hecho que se utiliza para repetir la conducta deseada. Por tanto, si la propia estructura del juego está diseñada para que cada vez se juegue más, no podemos apelar solamente en cuanto al concepto de juego responsable
a creer que esa responsabilidad recae única y exclusivamente en la persona, porque ya te he comentado que hay múltiples factores que influyen y que inciden en que se genere una adicción, y el principal de ellos es justamente la estructura del juego. Los rascas, las criptos o las cajas de recompensa son potencialmente más adictivos que los juegos que conocíamos hasta el momento. Pues vamos a ver, si los juegos que conocemos hasta ahora pues son las loterías, quinielas, primitivas y demás, pues sí, son potencialmente más adictivos. No porque las loterías y demás no sean adictivos, sino porque juegos que se van actualizando los diseñan con un potencial adictivo mayor. Por ejemplo, los rascas introducen un componente de resultado inmediato de la apuesta, y eso genera un juego mucho más impulsivo. Y además también una de las distorsiones más comunes que se producen en las personas jugadoras, el casi gano, uy. Eso también se produce, no podemos olvidarnos también, nos han mencionado, por ejemplo, has dicho los rascas o las cajas de recompensa que se utilizan en los videojuegos. Yo añadiría también, estamos viendo muchísimos casos de las ruletas. Las ruletas electrónicas también tienen un potencial adictivo brutal. El hecho de que el perfil se haya rejuvenecido tanto nos obliga a cambiar la forma de prevenir la adicción al juego. ¿Nos sirven las mismas herramientas disponibles hasta ahora? Claro, evidentemente el hecho de que el perfil haya rejuvenecido, la prevención debe adaptarse a ese perfil. Quizá hace 20 años pues no te planteaba hablar de juego patológico en un centro de secundaria, pues porque no concebías que un chaval de 16 años pues pudiese tener un problema de juego o generar un problema de juego. Entonces, claro, evidentemente la prevención debe adaptarse tanto en sus herramientas como en las áreas que implica pues a los perfiles que estamos viendo que llegan a tratamiento. Las mismas herramientas disponibles hasta ahora, pues como te comentaba, claro, tenemos que actualizarnos. En muchas ocasiones utilizamos también, nos valemos incluso pues de la tecnología, ¿no? de las redes sociales para hacer esa prevención, al igual que pues las casas de apuestas utilizan esos mismos medios, redes sociales y demás para llegar a los más jóvenes. Evidentemente, los agentes preventivos debemos utilizar también, a ser posible, esas mismas herramientas que sabemos que llegan con más facilidad a los jóvenes. Gracias, Raquel. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Del juego, del presencial y del online, y de los riesgos que supone, y de una amenaza de adicción convertida hoy en una realidad. De todo ello queríamos hablar en andaluz, y lo seguiremos haciendo, ya lo sabes, primero para socios y socias, y luego después para todos en abierto, a través de las principales plataformas de audio bajo demanda. El 14 de noviembre se abre el plazo para solicitar el bono alquiler joven en Andalucía. Se calcula que 14.000 andaluces menores de 35 años y con ingresos inferiores a los 24.000 euros podrán beneficiarse de esta medida. En nuestra web te explicamos cómo solicitarla. Y todo cuando Andalucía ha sido la tercera comunidad autónoma con más turismo internacional en el mes de septiembre. Ha recibido más de 1.100.000 visitas tan solo por detrás de Baleares y Cataluña. Y el CSIC utilizará drones y satélites para controlar el alga que invade la costa de Cádiz. Este método monitorizará la expansión de la macroalga invasora que se ha extendido rápidamente por todo el litoral gaditano. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias, Alejandro Moreno. Este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos. La semana que viene seguimos aquí hablando en andaluz.